Pero la imagen se quiebra en el control migratorio. Un agente toma su pasaporte, lo examina y, sin titubear, declara: este documento no existe, no es válido. Esta es la historia de miles de personas. Pongamos un nombre ficticio: Agua. Ella es una joven africana que, con ilusión, aterriza en un aeropuerto europeo. Después de meses de preparación, logró una visa, tramitada meticulosamente por el consulado francés. Su pasaporte es nuevo, reluciente, con el sello de la Alianza de Estados del Sahel, AES, estampado con orgullo. Agua respira aliviada. Sabe que no dejó ningún detalle al azar. Estudió los requisitos, llenó formularios, reunió cartas de invitación, comprobantes bancarios y tuvo entrevistas. Incluso vendió algunas pertenencias para costear el viaje y los trámites. Como millones de jóvenes, Agua sueña con un futuro mejor, con estudiar en una universidad europea y, algún día, regresar a su país para aportar a su comunidad. Imagina por un momento que tienes todos tus documentos en regla. Has cumplido cada requisito. Has esperado pacientemente cada cita. Has invertido horas y recursos para demostrar tu honestidad y tu deseo de avanzar. Sin embargo, al llegar a tu destino, no eres bienvenido. No por un error tuyo, ni por alguna falta, sino porque tu documento, ese pequeño libro que debería abrirte puertas, es considerado por otros como inexistente. Eres invisible, no solo para la ley, sino para el mundo entero. Agua reacciona con sorpresa y luego con preocupación. Muestra su visa, señala los sellos, explica que todo fue tramitado legalmente. El agente, sin embargo, se mantiene firme. Llama a un superior. Se revisan sistemas y bases de datos. La respuesta no cambia. Es un documento inválido. No puede ingresar. ¿Cómo llegamos hasta aquí? A un punto donde un simple documento, creado para unir y abrir caminos, se convierte en el escenario de una batalla por la soberanía, la dignidad y el poder en África. Para entenderlo, hay que mirar la historia, las raíces profundas de esta crisis y los mecanismos invisibles que, durante décadas, han condicionado la libertad africana de moverse, existir y soñar. Este relato no es ficción. Ha ocurrido ya en diversos aeropuertos y amenaza con convertirse en una pesadilla recurrente para miles de africanos. Es el exilio por decreto, no por delito, ni por sospechas razonables. Es una decisión política disfrazada de trámite, que condena a personas inocentes a un limbo legal y existencial. En ese instante, todo lo que Agua es y representa, sus estudios, sus sueños, su futuro, queda suspendido. Europa ha decidido, de manera unilateral y sin aviso, no reconocer el pasaporte de la ES. No hay explicación oficial. El pasaporte, para las autoridades, es solo un libro vacío. Y su portadora se convierte en una sombra, sin derecho siquiera a explicar quién es. Remontémonos a la década de 1970. En ese entonces, África Occidental buscaba unirse en la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, conocida como CEDEAO o ECOWAS por sus siglas en inglés. El objetivo era noble: facilitar el comercio, la movilidad y la integración regional, permitiendo que sus ciudadanos cruzaran fronteras, hicieran negocios y mantuvieran lazos familiares sin barreras. Pero el símbolo ocultaba una realidad menos visible. Desde su concepción, el pasaporte ECOWAS dependía de la financiación europea. La Unión Europea, interesada en controlar los flujos migratorios, otorgó fondos, tecnología y asesoría técnica. Los chips biométricos, las impresoras seguras, los sistemas de certificación de datos, todo era supervisado, directa o indirectamente, desde Bruselas. El pasaporte ECOWAS fue presentado como símbolo de esa unidad. Millones de ciudadanos recibieron con entusiasmo el pequeño libro rojo, creyendo que era la llave a nuevas oportunidades. Familias separadas por fronteras coloniales pudieron reencontrarse. Comerciantes cruzaron carreteras y ríos llevando mercancías entre Lomé, Abiyán, Bamako y Dakar. Estudiantes soñaron con becas y experiencias en países vecinos. Esto no era un secreto absoluto, pero tampoco era ampliamente debatido. Los gobiernos africanos aceptaban la ayuda técnica, a cambio de eficiencia, pero la contrapartida era la dependencia. Europa tenía la última palabra sobre cuáles pasaportes cumplían estándares internacionales. Así, el derecho africano a moverse estaba, en realidad,
sujeto a la aprobación extranjera. Un ejemplo histórico lo ilustra. En 2010, durante la crisis migratoria hacia el Mediterráneo, Europa presionó a los gobiernos de África Occidental para reforzar controles, actualizar sistemas biométricos y compartir datos de viajeros. El mensaje era claro: sin cooperación, los pasaportes no serían válidos en aeropuertos europeos. El control era sutil, pero firme. Durante años, esto pareció funcionar. Sin embargo, la tensión crecía. Países como Mali, Níger y Burkina Faso empezaron a cuestionar la legitimidad de un sistema donde la integración regional no podía existir sin la bendición europea. Las sanciones, las presiones económicas y la percepción de injerencia extranjera agudizaron el malestar. El nuevo pasaporte de la AES, verde oscuro con letras doradas y el escudo del Sahel, fue más que un documento técnico. Era una declaración de independencia. Fue presentado en una ceremonia que evocó los movimientos de descolonización de los años 60, con líderes hablando de unidad, resiliencia y orgullo africano. En 2024, el punto de quiebre llegó. Mali, Níger y Burkina Faso anunciaron su salida de la CEDEAO y la creación de la Alianza de Estados del Sahel, la AES. Su mensaje fue inequívoco. La integración debe basarse en la soberanía, y la dignidad de sus ciudadanos no puede depender del visto bueno de potencias extranjeras. El pasaporte de la AES, por tanto, no es solo un papel. Es la materialización de un deseo profundo: que la identidad y la movilidad sean definidas y protegidas por africanos para africanos. Es una respuesta al colonialismo administrativo, al control remoto de la dignidad, y al deseo de escribir el propio destino. De hecho, esta situación recuerda otros momentos históricos donde los documentos de identidad han sido instrumentos de poder. Por ejemplo, en Sudáfrica, durante el apartheid, los pases internos determinaban quién podía moverse y quién era confinado a barrios segregados. En la Europa del siglo XIX, los pasaportes eran usados para controlar a las clases trabajadoras y a las minorías. En todos los casos, el control de la identidad y la movilidad era una herramienta política. Sin embargo, dar este paso tenía riesgos evidentes. Al romper con la CEDEAO y crear su propio pasaporte, la AES sabía que enfrentaría represalias. La gestión de la identidad, aparentemente un asunto meramente técnico, es en realidad una de las formas más potentes de ejercer poder. Y quienes controlan la validez de un documento, controlan también los sueños y las oportunidades de quienes lo portan. La reacción internacional no se hizo esperar. En cuestión de días, la Unión Europea emitió directrices a aerolíneas y autoridades migratorias: no aceptar el pasaporte AES como válido. El argumento público era la seguridad y la necesidad de verificar la autenticidad de los nuevos documentos. Pero en privado, diplomáticos admitían que se trataba de una cuestión política. Reconocer el pasaporte de la AES sería legitimar la ruptura y desafiar el status quo impuesto por Bruselas. Inmediatamente, cientos de personas quedaron atrapadas en aeropuertos. Jóvenes estudiantes con becas universitarias, empresarios con contratos internacionales, familias enteras que viajaban para reunirse. Todos vieron sus planes colapsar en cuestión de horas. Las salas de espera se convirtieron en espacios de angustia y humillación. En redes sociales, las historias se multiplicaron. Mi pasaporte fue rechazado. No nos dejan entrar. Nos tratan como si no existiéramos. Las consecuencias económicas no tardaron en sentirse. Según estimaciones de organizaciones regionales, durante los primeros 6 meses tras el rechazo europeo, se perdieron cientos de millones de dólares en inversiones, becas y negocios. Miles de jóvenes que aspiraban a estudiar medicina, ingeniería o ciencias sociales en el extranjero vieron sus sueños truncados. Amadou, empresario de Burkina Faso, perdió un contrato millonario en París porque no pudo ingresar al país a firmar los papeles. Su empresa, que empleaba a decenas de trabajadores en Ouagadougou, quedó al borde del cierre. Otro ejemplo, la familia de Fanta, separada entre Bamako y Marsella, no pudo reencontrarse tras años de espera. El dolor era personal, pero también colectivo. Pero el daño no era solo financiero. La dignidad de miles de personas quedó expuesta ante una burocracia que parecía ignorar el drama humano detrás de cada sello negado. Las humillaciones públicas, los interrogatorios interminables,
La sensación de ser tratados como sospechosos por el simple hecho de portar un pasaporte nuevo afectaron la autoestima y la confianza de toda una generación. La crisis reveló una verdad incómoda. La libertad africana de movimiento siempre estuvo condicionada. El pasaporte ECOWAS fue útil, pero dependía de tecnología, datos y aprobaciones externas. Cuando la AES rompió el guión, el sistema mostró su verdadero rostro. El costo de la exclusión era cada vez más claro. No solo se trataba de movilidad, sino de autoestima nacional. El pasaporte AES, que debía ser un motivo de orgullo, se convertía en recordatorio de las barreras impuestas desde fuera. Para muchos, la situación evocaba las viejas cicatrices del colonialismo, cuando la identidad africana era definida por potencias extranjeras. Sin embargo, la respuesta del Sahel fue todo menos pasiva. Frente a la exclusión, la región comenzó a articular una contraofensiva inédita. Líderes políticos, organizaciones civiles y ciudadanos comunes se coordinaron para diseñar una estrategia que sorprendió al mundo. La indignación en el Sahel fue inmediata. En las calles de Bamako, Niamey y Ouagadougou, jóvenes y familias protestaron, organizaron marchas y lanzaron campañas en redes sociales. Las etiquetas #Mi pasaporte es mi derecho y #Sahel Libre se volvieron virales. Intelectuales y artistas publicaron manifiestos y canciones recordando que la lucha por la dignidad es tan antigua como el continente mismo. La Alianza de Estados del Sahel respondió imponiendo restricciones a ciudadanos europeos. Se exigieron visados para entrar en sus territorios. Se obligó a que todas las transacciones oficiales se realizaran en monedas locales, y se amenazó incluso con cerrar el espacio aéreo a vuelos procedentes de Europa. El mensaje era claro: África no está dispuesta a aceptar, sin más, reglas impuestas desde fuera. Cada medida de la AES era una afirmación de independencia. La región, históricamente considerada zona de influencia extranjera, estaba decidida a establecer sus propias reglas y a defender su dignidad. Por primera vez en la historia reciente, Europa sintió el impacto de sus propias decisiones. Aerolíneas europeas, acostumbradas a sobrevolar el Sahel rumbo a Sudáfrica o Asia, tuvieron que modificar rutas, lo que incrementó costos y retrasos. Empresas mineras y de telecomunicaciones, con intereses en la región, vieron peligrar sus operaciones. Incluso organizaciones humanitarias tuvieron que replantear sus estrategias para acceder a poblaciones vulnerables. Este pulso entre el Sahel y Europa tuvo réplicas en todo el continente. En Ghana, Costa de Marfil y Senegal, el debate sobre la soberanía documental se intensificó. Intelectuales y políticos se preguntaban: ¿por qué nuestros documentos necesitan validación extranjera? ¿No ha llegado el momento de un pasaporte africano único, independiente y respetado en todo el mundo? El sueño de un pasaporte africano único no es nuevo. En 2016, la Unión Africana presentó un prototipo, aunque su implementación ha sido lenta debido a las resistencias nacionales y la dependencia tecnológica externa. Ahora, la valentía del Sahel reaviva la esperanza. Millones de africanos lo ven como una bandera de dignidad y libertad real, un estandarte que simboliza la autodeterminación y la unidad continental. El ejemplo de Mali, Burkina Faso y Níger inspira orgullo y reflexión. Para muchos, ver a estos países desafiar normas externas es una invitación a repensar la relación entre África y el resto del mundo. Emitir y exigir respeto por un pasaporte propio se convierte en un acto revolucionario. Un recordatorio de que la dignidad no se pide, se ejerce. Este conflicto ha dejado heridas, pero también ha encendido una chispa. Esa chispa podría marcar el inicio de una nueva etapa en la historia africana, donde la libertad no sea un regalo, sino una conquista colectiva. La historia africana está marcada por luchas de independencia. En los años 60, decenas de países lograron la emancipación política. Pero la independencia administrativa y simbólica ha sido más difícil de alcanzar. Hoy, la batalla es por la soberanía documental, por el derecho a definir quién eres y a dónde puedes ir, sin permiso ajeno. Mientras tanto, las reacciones desde Europa y otros actores globales han sido diversas. Algunos gobiernos europeos han llamado al diálogo, argumentando la necesidad de estándares internacionales para combatir el fraude y el terrorismo. Otros, en cambio, han endurecido posiciones,
temiendo que el ejemplo del Sahel inspire movimientos similares en otras regiones del mundo. Pero el debate va mucho más allá de la técnica. En el fondo, se trata de poder, de legitimidad y de la capacidad de los pueblos africanos para decidir sobre su destino. ¿Quién define la validez de un documento? ¿Por qué la identidad africana debe ser verificada en oficinas lejanas, bajo estándares extranjeros? Hoy, el destino de África está en juego. La elección es dura. ¿Seguir bajo tutela, aceptando que la movilidad y la identidad dependen de otros? ¿O arriesgar y construir una integración propia, con todos sus desafíos y costos? A lo largo de la historia, cada vez que un pueblo ha reclamado el control de sus papeles, ha tenido que enfrentar desafíos. En América Latina, tras la independencia, muchos países crearon sus propios sistemas de pasaportes para romper con la herencia colonial. En Asia, tras la Segunda Guerra Mundial, naciones como India y Pakistán diseñaron nuevos documentos como símbolos de soberanía. En todos los casos, el camino fue difícil, pero necesario. La historia insiste. La soberanía se conquista con hechos, no con ruegos. Cada derecho, cada documento adoptado por decisión propia, marca el inicio de una libertad que no se delega ni se mendiga. ¿Qué puede hacer una persona común ante este escenario? Aquí algunos pasos prácticos. Renunciar a la soberanía es perder el poder de definir el propio destino. Si otros deciden quién eres y a dónde puedes ir, dejas de ser protagonista de tu historia. El pasaporte de la AES es, en este sentido, una bandera. No se trata de pedir permiso, sino de ejercer el derecho básico a existir y a circular como iguales en el mundo. Las consecuencias de este conflicto se extienden más allá del Sahel. En foros internacionales, la cuestión del reconocimiento de documentos africanos se ha convertido en tema central. Organizaciones como la Unión Africana han convocado a reuniones de emergencia. Algunos países, como Sudáfrica y Etiopía, han expresado su solidaridad con el Sahel, defendiendo el derecho a la autodeterminación documental. 1. Informarse sobre el tema. Leer, investigar y escuchar testimonios directos de quienes han sufrido el rechazo de sus documentos. 2. Apoyar campañas de solidaridad y firmas internacionales que exijan respeto por la soberanía africana. 4. Compartir estas historias en redes sociales, medios y conversaciones cotidianas. La visibilidad es fundamental para cambiar percepciones y políticas. 3. Presionar a gobiernos y organismos internacionales para que reconozcan la validez de los pasaportes africanos y colaboren en la creación de sistemas seguros, sin imposiciones ni condiciones ocultas. 5. Fortalecer los lazos entre comunidades africanas y de la diáspora, generando redes de apoyo y resistencia ante la discriminación documental. En la práctica, el desafío es enorme. Crear sistemas seguros, combatir el fraude y garantizar la interoperabilidad internacional requiere inversión, tecnología y cooperación. El Sahel, sin embargo, está dispuesto a asumir el reto. Ha iniciado diálogos con países asiáticos y latinoamericanos para compartir experiencias y recibir apoyo técnico. La sociedad civil impulsa campañas para educar sobre la importancia de la soberanía documental y presionar a gobiernos para que no cedan ante presiones externas. 6. Promover la educación sobre los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la identidad y la movilidad internacional. ¿Y tú? Ahora que lo sabes, ¿qué harás con este conocimiento? La comunidad internacional enfrenta una pregunta incómoda. ¿Hasta cuándo la dignidad africana dependerá de sellos y firmas extranjeras? ¿Por cuánto tiempo se aceptará que la movilidad y la identidad de millones dependan de sistemas remotos ajenos a sus realidades? La dignidad comienza por reconocerse y por la solidaridad entre iguales. Si África no asume el control de su destino, nadie más lo hará. Europa puede cerrar sus puertas, pero en el Sahel se abre una mucho más trascendental, la de la unidad regional. Incluso cuando el mundo exterior niega validez a un pasaporte nuevo, la verdadera frontera rota es la del miedo y la sumisión. Recordemos que la historia está llena de ejemplos donde la resistencia a sistemas de control ha dado frutos. En la década de 1980, cuando Polonia creó su propio sindicato independiente, Solidaridad, el mundo dudó de su legitimidad. Décadas después, aquel movimiento cambió el rostro de Europa.
Hoy, el Sahel puede estar sembrando una semilla similar para África. No mires hacia otro lado. Pregúntate, ¿quién decide a quién se le reconoce como persona? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que la vida humana dependa de sistemas y voluntades foráneas? Este conflicto nos desafía a repensar la libertad, a defender la dignidad y a solidarizarnos con cada persona que alguna vez fue invisible ante el mundo. Si alguna vez has sentido lo que es ser invisible, sabes que no es solo una sensación africana, es una advertencia universal. Cuando el derecho a moverte o existir depende de una firma ajena, no estamos ante simple burocracia, sino ante una amenaza directa a la dignidad. El caso del pasaporte de la Alianza de Estados del Sahel no es una noticia lejana. Es el reflejo de un sistema donde tu humanidad puede ser puesta en duda por un sello, donde nacer en cierto país decide si puedes soñar, amar o simplemente ser. Ignorar esta historia es aceptar un mundo donde la dignidad se concede como un permiso, no como un derecho. Por eso, da un paso más. Háblalo, compártelo, cuestiónalo. Solo reconociendo el valor de la dignidad de todos, podremos forjar un futuro donde ningún ser humano sea invisible bajo ninguna frontera. La independencia africana sigue, en muchos sentidos, siendo una ilusión vigilada por intereses extranjeros. Tal vez la frontera te parezca distante, pero el mensaje es claro. Hoy le cierran la puerta a un estudiante en París. Mañana, cualquier pasaporte podría perder su valor si así lo decide alguien más. Los mecanismos que atan la movilidad africana, bases de datos, certificaciones, tecnología biométrica, son hilos invisibles que sujetan la libertad de millones a decisiones tomadas lejos de sus tierras. En el próximo acto, exploraremos cómo las reacciones internacionales revelan viejas heridas coloniales y nuevas oportunidades de resistencia. La historia aún no está escrita. Tú eres parte de ella. Cuando el Sahel responde creando su propio símbolo de unión, lo que está en juego no es solo un viaje o un documento. Es la pertenencia, el futuro, la soberanía. La verdadera lucha no es por un papel, sino por el derecho básico a la identidad, la autodeterminación y la movilidad libre. Si aceptamos que la existencia de todo un continente dependa de la aprobación externa, mañana cualquier derecho puede ser suspendido para todos.